vamos a ver a través de un milagro impresionante cómo la obediencia trae bendición. Bienvenidos al día número 104 en Disconnect to Reconnect, un canal donde nos enfocamos a reconectarnos con Papito Dios a través de la lectura del mensaje de su palabra en un año. Si te has perdido los días anteriores, no te preocupes, que te voy a dejar en la cajita de descripción un enlace donde vas a poder tener todos los días ordenados de manera secuencial desde el día número 1. Nunca es tarde para comenzar a conectarnos con Papito Dios y con su palabra. Recuerda que también otro objetivo es esparcir su mensaje, hacer viral el mensaje de Jesús y que más personas puedan tener una relación personal con Dios y que podamos comprender que Dios no es religión, sino relación. Lo más importante siempre es poner a Dios en primer lugar, así que cierra tus ojitos y oremos. Amado Papito Dios, amado Rey Celestial, queremos darte gracias por otro día más de vida que nos das. Queremos darte la gloria y la honra por cada cosa que haces en nuestra vida y a través de nosotros. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones para que tú hagas tu voluntad en nosotros, Señor. Gracias por el increíble regalo que nos das día a día, Señor, de tener vida, Señor, de tener la oportunidad de adorarte y bendecirte. Gracias por el increíble regalo de la salvación. Te pedimos que nos ayudes a compartir tu mensaje con más personas para que más personas puedan tener una relación personal contigo y descubran lo increíble que tú eres. Te agradecemos por absolutamente todo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estos días hemos estado viendo cómo Dios es quien produce que se realice todas las maravillas que cada uno de nosotros vemos. Y el día de hoy vamos a ver que Dios es el que hace que las plantas crezcan, y esto lo podemos comprobar en Mateo 6:28. La curiosidad bíblica, Dios es el que hace que las plantas crezcan, es un versículo que nos enseña a cada uno de nosotros, los creyentes, a confiar en Dios en lugar de preocuparnos por las necesidades materiales. Jesús utiliza el ejemplo de los lirios del campo, que crecen sin esfuerzo, para mostrar que Dios es capaz de proveer nuestras necesidades de manera similar. El versículo no está diciendo que las plantas crezcan por sí solas, sino que Dios es el que las hace crecer. Esto es un recordatorio de que como creyentes debemos confiar en Dios para nuestras necesidades en lugar de preocuparnos por ellas. Y como podemos ver, Dios tiene el control de absolutamente todo. Pongamos todas nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestros anhelos en sus manos y según su voluntad vamos a ver cómo se cumplen. Comencemos con el día número 104. Números 33. Ruta de Israel por el desierto. Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército por orden del Señor. Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés, marcharon con aire triunfal a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam. En los límites del desierto partieron de Etam, pero volvieron a Pi-Hahirot, al este de Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Después de andar 3 días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Partieron de Mara con dirección a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde los israelitas no tenían agua para beber. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataba. Partieron de Kibrot Ataba y acamparon en Geserot. Partieron de Geserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Livna. Partieron de Livna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Maquelot. Partieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Teraj. Partieron de Teraj y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Yacán. Partieron de Bene Yacán y acamparon en Or de Gidgad. Partieron de Or de Gidgad y acamparon en Jotbatá. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom. Por orden del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Or, donde murió el día primero del mes quinto, 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. El rey
cananeo de Arad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban. Partieron del monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iyaabarín, en la frontera de Moab. Partieron de Iyaabarín y acamparon en Dibot-Gad. Partieron de Dibot-Gad y acamparon en Almón Diblatayán. Partieron de Almón Diblatayán y acamparon en los campos de Abarín, cerca del Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon a lo largo del Jordán, desde Bet-Yesimó hasta Abel-Sitín, en las llanuras de Moab. Instrucciones acerca de la tierra prometida. Allí, en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus altares paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Este capítulo es un relato de la partida de los israelitas del monte Sinaí hacia la tierra prometida. El mensaje central de este capítulo es la obediencia a Dios y su liderazgo. El capítulo comienza con la orden de Dios a Moisés a contar a los israelitas y prepararlos para la partida. Luego describe cómo los israelitas se preparan para el viaje, incluyendo la asignación de las tribus y la construcción del tabernáculo. El mensaje central es la importancia de la obediencia a Dios. Dios es el que guía y protege a los israelitas en su viaje y ellos deben confiar en él y seguir sus instrucciones. Podemos aplicar este mensaje reflexionando si es que nosotros estamos obedeciendo a Dios. Pregúntate, ¿estoy siguiendo sus instrucciones y mandamientos? ¿Estoy confiando en Dios para guiar y protegerme en mi propio viaje? Este capítulo también nos enseña sobre la importancia de la preparación y la planificación. Los israelitas se prepararon cuidadosamente para su viaje y eso me recuerda la importancia de prepararme para los desafíos y oportunidades que vengan a mi vida. No hagas las cosas de la noche a la mañana. Planifica, pon todo eso en las manos de Dios, sueña, planea y prepárate. Y vas a ver cómo Dios hace prosperar absolutamente todo bajo su voluntad. En resumen, este capítulo nos enseña a ser obedientes siempre a Dios y recordar el liderazgo que Él tiene. Debemos seguirlo siempre, debemos confiar en Él y seguir sus instrucciones para tener éxito en nuestro viaje a través de la vida. Proverbios capítulo 24, número 20. No envidies a los malvados ni procures su compañía, porque en su corazón planean violencia y no hablan más que de cometer fechorías. Número 21. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Número 22. El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Número 23. La sabiduría no está al alcance del necio. En los tribunales del pueblo nada tiene que decir. Número 24. Al que hace planes malvados lo llamarán conspirador. Las intrigas del necio son pecado y todos aborrecen a los insolentes. Número 25. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Rescata a los que van rumbo a la muerte. Detén a los que a tumbas avanzan al suplicio. Pues aunque digas, yo no lo sabía, no habrá de darse cuenta el que examina los corazones, no habrá de saberlo el que vigila tu vida. Él paga a cada uno según sus acciones. Número 26. Como la miel, hijo mío, que es deliciosa, dulce al paladar es la miel del panal. Ten en cuenta que así es la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen fruto. Tendrás una esperanza que no será destruida. Número 27. No aceches cual malvado la casa del justo, ni arrases el lugar donde habita, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantarán los malvados. En cambio, se hundirán en la desgracia. Número 28. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el
Señor lo vea y no lo apruebe, y aparte de él su enojo. Número 29. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los impíos, porque el malvado no tiene porvenir. La lámpara del impío se apagará. Número 30. Hijo mío, teme al Señor y honra al rey, y no te juntes con los rebeldes, porque de los dos recibirás un castigo repentino, y quién sabe qué calamidades sobrevendrán. Otros dichos de los sabios. También estos son dichos de los sabios. No es correcto ser parcial en el juicio. Quien declare inocente al culpable, lo maldecirán los pueblos y lo despreciarán las naciones, pero serán bien vistos y bendecidos los que condenan al culpable. Una respuesta sincera es como un beso en los labios. Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. No testifiques sin razón contra tu prójimo, ni mientas con tus labios. No digas, le haré lo mismo que me hizo, me desquitaré por lo que me hizo. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Este mensaje nos enseña que la sabiduría y la justicia son fundamentales para vivir una vida virtuosa y exitosa. Dios nos invita a buscar la sabiduría y amar a la justicia, ya que estas virtudes nos permiten vivir en armonía con Él y con los demás. El capítulo también nos enseña que la sabiduría es una bendición de parte de Dios, que nos permite discernir entre el bien y el mal, y que la justicia es la base de una sociedad pacífica y próspera. También nos recuerda que la sabiduría y la justicia son fundamentales para la prosperidad y la felicidad. En nuestras vidas nosotros podemos aplicar este mensaje al buscar la sabiduría y la justicia en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad, en todas las personas que nos rodean. Podemos buscar la sabiduría a través de la oración y la lectura de la Biblia y aplicarla en nuestras decisiones y acciones diarias. También podemos amar la justicia al tratar a los demás con respeto y equidad, y trabajar por la justicia social y económica en el lugar en el que nosotros nos encontremos. Este capítulo nos enseña que la sabiduría y la justicia son fundamentales y que debemos hacerla parte de nuestras vidas, que Dios nos invita a buscar estas virtudes para vivir en armonía. Otro punto muy importante a rescatar también es el no ser perezoso. No importa lo que estés haciendo, esfuérzate y da lo mejor de ti. No busques lo más fácil o lo que menos trabajo tenga, porque eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que nos esforcemos para Él bendecir esos esfuerzos que hacemos. Juan capítulo 6. Jesús alimenta a 5,000 personas. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron los varones adultos. Eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pescados que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Jesús camina sobre el agua. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección de Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido por causa del fuerte viento que soplaba. El lago estaba agitado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la playa, lugar al que se dirigían. Al día siguiente, la multitud que estaba aún en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos habían embarcado solos. Lo supieron porque allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en
en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Jesús, el pan de vida. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien él envió. Respondió Jesús: ¿y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. Este capítulo nos enseña la importancia de creer en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. El capítulo comienza con una gran multitud que sigue a Jesús, pero él se da cuenta de que no están allí por amor a él, sino por las señales que hace. Jesús les dice que no pueden vivir de pan y agua solamente, sino que necesitan comer de la palabra de Dios. Luego Jesús
alimenta a la multitud con pan y peces, demostrando su poder y amor. Sin embargo, los discípulos se preocupan por la falta de provisiones para el día siguiente. Jesús les dice que no se preocupen, porque Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. Y esto nos enseña a tener fe y confianza, ya que Jesús pudo multiplicar unos pocos peces y pan, haciendo posible lo imposible, y lo mismo puede hacer en nuestras vidas, hacer posible todos aquellos sueños que creemos imposibles o todas esas luchas que no vemos una solución. Dios tiene una respuesta para cada situación. El capítulo también incluye la historia de la mujer samaritana que encuentra a Jesús en el pozo y se convierte en discípula suya. Jesús le dice que Él es el Mesías que ha venido para salvar al mundo. El mensaje central de este capítulo es que Jesús es el pan de vida que nos da vida eterna y que debemos creer en Él, tener fe en Él para recibir esa vida. También nos enseña que no debemos preocuparnos por las necesidades materiales, sino que debemos confiar en Dios para proveer nuestras necesidades. En cada una de nuestras vidas podemos aplicar este mensaje al creer en Jesús como nuestro Señor y confiar en Él para todas nuestras necesidades. Podemos dejar de preocuparnos por las cosas materiales y enfocarnos cada día aún más en la vida espiritual, en poner nuestra mirada en Dios, en poner nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas que a Dios le agrada. No pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, en cosas que no nos edifican. Hemos llegado al final del día número 104 y espero de todo corazón todas estas enseñanzas estén aumentando tu fe y confianza en Papito Dios. Oro por ti cada día y recuerda compartir este mensaje para que más personas puedan creer en el mensaje y reconocer a Jesús como su único Señor y Salvador. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.